Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este miércoles 18 de abril contándoles que al menos 9 líderes de Hezbollah han muerto en una operación sin precedentes llevada a cabo por Israel, en la que también habrían resultado heridos cientos de integrantes del grupo, así como el embajador de Irán en el Líbano, según las últimas informaciones. La operación consistió en la detonación simultánea de dispositivos de comunicación inalámbrica que los miembros de Hezbollah utilizaban para mantenerse en contacto. Según varios medios, los líderes primero sintieron calor en los bolsillos donde llevaban los buscapersonas, seguido de las explosiones, las cuales se atribuyen a un sofisticado ciberataque. Este ataque ocurre poco después de que la agencia de seguridad israelí revelara que Hezbollah intentó asesinar a un exministro de defensa de Israel. Bueno, menuda operación de inteligencia la desarrollada por Israel. Para quitarse el sombrero. Si lo viéramos en una película, pues nos causaría asombro la creatividad del guionista. Vamos, que es una operación estilo James Bond. Les recapitulo cómo ha sido la operación. En febrero, el líder de Hezbollah da orden de no utilizar los teléfonos móviles porque pueden ser rastreados, interceptados y localizados. Y en consecuencia deciden emplear buscapersonas. Unos aparatitos pues que sirven para transmitir mensajes de manera unidireccional. Se empleaban, por ejemplo, mucho en los hospitales antiguamente para el doctor. Preséntese en la sala de cirugía número 7. Es una manera rápida de enviar mensajes, es una manera que no permite localizar ni rastrear al que tiene el buscapersonas y bueno, pues de esa manera los de Hezbollah creían estar más protegidos. Y adquirieron una partida de buscapersonas. He visto distintas informaciones, unos dicen que 1.000, otros dicen que 3.000, y ahí es donde entra en juego la inteligencia israelí. Detecta la operación y lo que hace, que es maravilloso, es trucar los buscapersonas que estaba comprando Hezbollah, de tal manera que cuando les llegan a las manos de los de Hezbollah, en los buscapersonas habían introducido los israelíes unas pocas decenas de un explosivo líquido, probablemente dentro de la batería. Y ayer todos esos buscapersonas, a una orden del servicio de inteligencia israelí, pues explotaron a la vez. Eran cantidades pequeñas de explosivos, es decir, insuficientes como para poder causar bajas civiles alrededor del terrorista, pero todo terrorista que llevaba el buscapersonas en el bolsillo, en las manos, en la camisa, etcétera, 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 le explotó, causándoles daños de consideración. Los últimos datos que tenemos son 9 muertos, 9 terroristas muertos, más de 2.700 heridos y de ellos unos 200 en estado crítico. O sea, de una tacada, Israel ha neutralizado a la mayor parte de los efectivos de Hezbollah. Sinceramente es para quitarse el sombrero. ¿Cómo demonios pudo Israel trucar los buscapersonas? Bueno, pues de eso no han trascendido los detalles, aunque bueno, pues se puede deducir fácilmente cuáles son las distintas posibilidades. La empresa que comercializa esos buscapersonas se llama Golden Apollo, es una empresa taiwanesa, pero ya ha aclarado que ellos no habían fabricado ese lote, sino que ese lote se había fabricado en una empresa europea. No he visto que esté identificada en ninguna parte esa empresa, y que bueno, simplemente usaban su marca porque tenían una licencia de fabricación de Golden Apollo. Las posibilidades son que Israel lograra infiltrar a alguien en la propia cadena de producción de esa empresa que fabricó los buscapersonas, primera posibilidad. Segunda posibilidad, que Israel ofertara
a esa empresa que fabricaba esos buscapersonas algún componente, probablemente la batería, que ya vendría trucada, por tanto, antes de que el buscapersonas fuera montado. Y tercera posibilidad, pues que el lote de buscapersonas fuera interceptado en tránsito y sustituido por otros buscapersonas previamente trucados. En cualquiera de los casos, lo que hizo Israel fue colocarles a todos los de Hezbollah, y además con la ayuda de Hezbollah, una mini bomba que ayer detonó. Y bueno, pues realmente es para quitarse el sombrero, como ya les digo, una operación estilo James Bond. En otros asuntos, Ursula von der Leyen ha nombrado a Teresa Rivera como vicepresidenta de Transición Verde y Competencia de la Comisión Europea. The first executive vice president will be Teresa Ribera, responsible for a clean, just and competitive transition. She will also be responsible for the competition policy. So she has the competition portfolio. She will guide the work to ensure that Europe stays on track for its goals set out in the European Green Deal, and that we decarbonize and industrialize our economy at the same time. En concreto, Rivera será primera vicepresidenta ejecutiva y comisaria de un cargo que se podría traducir como transición limpia, justa y competitiva, pretendiendo de esta manera unir lo verde y la competitividad. En palabras de von der Leyen, Rivera dirigirá los trabajos para garantizar que Europa se mantenga en la senda de los objetivos fijados por el Pacto Verde Europeo y que descarbonicemos, o que se descarbonice y se industrialice la economía al mismo tiempo. Pues ya tenemos ahí uno de los primeros resultados de la alianza del Partido Popular y del Partido Socialista en Europa. Ya saben ustedes que en Europa gobiernan juntos. Von der Leyen pertenece al Partido Popular Europeo. Bueno, pues ya le tenemos ahí a von der Leyen nombrando vicepresidenta a Teresa Rivera, la que tanto daño ha hecho a la industria española y que pues es una prominente miembro del sanchismo. Evidentemente el colegio de comisarios pues hay que nombrarlo con una serie de criterios de reparto. Cada país tiene derecho a nombrar un par de comisarios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero eso es una cosa, y otra cosa ya darle el rango de vicepresidente. Eso ya significa, en fin, pues un plus de visibilidad, un plus de poder y un plus de reconocimiento. Ese plus era perfectamente innecesario, pero ahí está, operando el pacto del Partido Popular y del Partido Socialista. Por eso cuando luego aquí en España se fingen pelearse, pues Feijóo y Sánchez, el PP y el PSOE, uy, qué mal nos llevamos, uy, es todo farsa. Gobiernan juntos en Europa. Gobiernan hasta el punto de que ahora presidenta del PP, vicepresidenta del Partido Socialista y además Teresa Rivera. Bueno, pues luego cada cual se puede creer las farsas a nivel nacional o no. Yo hace mucho tiempo que las farsas, en fin, dejé de creérmelas. Por su parte, Teresa Rivera indicó ayer que no se opondría a la expansión de la energía nuclear en Europa. En rueda de prensa, al ser preguntada sobre su postura frente a la energía nuclear, Rivera afirmó que cree que ha habido un gran respeto hacia cada decisión diferente que cada Estado miembro ha tomado en consideración al definir sus sistemas eléctricos y sus diferentes opciones. Hay que recordar que Teresa Rivera, siendo ex negociadora climática de la ONU y vicepresidenta del gobierno de España, impulsó el cierre de los reactores atómicos en nuestro país, criticó el coste de la energía nuclear y calificó de gran error la decisión de la Unión Europea de etiquetarla como una inversión sostenible. Pues muy bien, maravilloso. Tenemos una vicepresidenta ahora de la Unión Europea, Teresa Rivera, que como vicepresidenta encargada de la transición ecológica y mandangas diversas, pues ya ha dicho que no se va a oponer a la expansión nuclear en los países europeos, porque muchos de los países europeos, por ejemplo Bélgica, por ejemplo Francia, por ejemplo alguno de los países nórdicos,
están expandiendo sus redes de producción de energía nuclear. ¿Por qué? Primero, porque es una energía no contaminante. Segundo, porque produce energía barata. Tercero, porque produce energía de manera continuada, a diferencia de las redes eólica o solar, que dependen respectivamente del viento, de que haga viento y de que haya sol. La energía nuclear, por supuesto, que es una energía no, entre comillas, contaminante como la energía fósil. Bueno, pues resulta que Rivera dice que le parece muy bien y que desde su puesto en la Comisión Europea no va a oponerse a todos esos planes de expansión de la energía nuclear, pero resulta que aquí en España nos ha prohibido esos planes de expansión. Y no solo eso, sino que están cerrando nuestras centrales nucleares. Mientras que Europa hace por tener energía más abundante y barata, o por lo menos un poco menos cara y un poco menos escasa, resulta que aquí en España, lo que en Europa no va a imponer, aquí en España nos lo impone. El Partido Socialista nos arruina. Teresa Rivera nos arruina. Bueno, qué tonterías digo, Teresa Rivera no es nadie. Teresa Rivera es Sánchez y von der Leyen, quien le mande. Lo que se está haciendo con España, empobreciéndola, mientras otros países hacen lo contrario, es una canallada. Pedro Sánchez es ese señor que para todo mal, para toda maldad que nos pueda imponer a los españoles, toma como excusa a Europa. No, es que Europa nos lo manda. No, es que Europa hace esto. Pero para las cosas que podrían beneficiar a los españoles, lo que haga Europa le importa a Pedro Sánchez 3 bledos y a Teresa Rivera 4. Bueno, pues nada, ya saben ustedes lo que significan las siglas PSOE. Pedro Sánchez odia a España. Y en otros asuntos, mucha atención a la información que publica El Confidencial, uno de los implicados en la campaña que el PSOE ha estado preparando durante meses para atacar magistrados, fiscales y periodistas, aseguran en un audio que el máximo responsable de esta operación es Pedro Sánchez. Porque lo tienen ellos tutelado, porque ya ha dicho ahí el gran jefe y dice que hay que acabar con esto como sea. El gran jefe es un señor que se llama Pedro de apellido Sánchez, ¿no? Solo hay un gran jefe y ese ha pegado un puñetazo en la mesa que te cagas porque él sigue manteniendo y lo dice a gritos si es necesario que su mujer es una pichona, ¿sabes? No hace los discursos pero que no es una corrupta. Dice. Según revela El Confidencial, se trata de un empresario implicado en la campaña de Ferraz para tratar de desacreditar a magistrados y periodistas. Asegura en estas grabaciones que Santos Cerdán y Leire Díez manejan miles de archivos con información sensible. En estos momentos el plan está abierto y lo que no hay decidido es quién va a publicar qué. Todavía ellos lo que están viendo es todo el material que hay 300.000 cosas, porque la verdad es que 300.000 en función de los intereses de unos y de otros, pues publicarlo. Sostiene que el presidente de gobierno, al que se refiere como gran jefe, ordenó a Ferraz que recopilara este tipo de información sobre miembros del Poder Judicial y profesionales de los medios tras la apertura de la diligencia penal en contra de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Cuando me llaman a mí el primer día, ¿sabéis el monte todo este lío? Yo les dije, oye, ¿nos puedes ayudar y tal? Y digo, mira, si el objetivo es acabar con las cloacas, digo, a mí me tenéis a vuestra disposición. Y se lo dije además, y además, eso sí, no me pidáis lo que distinga entre víctimas. Digo, porque cuando empecemos a tirar de esto, digo, yo os lo digo con conocimiento, ¿no? Aquí van a salir víctimas del PP, van a salir del PSOE, de Podemos, de CiU, de Esquerra, y no sé si me estoy dejando alguna más, y del mundo empresarial y tal. Digo, a mí, o sea, yo no pienso hablar de ideología, para mí solo hay verdugos y víctimas, y lo que se haga es en la protección de todas las víctimas.
El empresario no solo proporcionó al PSOE todo el material que había reunido, sino que también ayudó a descifrarlo y puso en contacto a los responsables de las cloacas de Ferraz con otros hombres de negocios e investigados que estaban igualmente en disposición de proporcionar archivos sobre las personas y sectores que Moncloa ha colocado en su punto de mira. Según el empresario, el PSOE pretende comenzar a filtrar información contra los supuestos rivales del gobierno este mismo mes de septiembre, coincidiendo con el arranque del curso político. Bueno, tremendo lo que está publicando el Confidencial, esa operación cloacas del Partido Socialista, donde se habrían dedicado a recopilar información sensible sobre jueces, sobre periodistas, ojo, sobre fiscales también, y pretenderían, pues utilizando a sus medios amigos, que son casi todos, aprovechando que el PSOE, pues hombre, reparte dinerete, reparte nuestro dinerete en forma de subvenciones, ayudas, publicidad institucional, etcétera, etcétera, pues pretendería el PSOE empezar a manchar el nombre de todos aquellos que son críticos con ellos. Bueno, nos sorprende la guerra sucia por parte del Partido Socialista. Ya han practicado la guerra sucia otras veces en sus 100 y pico años de historia, en ocasiones de manera bastante sangrienta, por cierto. El Confidencial publica hoy esas cintas donde se apunta a Pedro Sánchez como quien habría dado la orden de poner todo esto en marcha. Ayer publicaba el Confidencial los datos de quién es la persona, la mujer dentro del Partido Socialista que estaría llevando este tema, mujer que Santos Cerdán, el actual número 2 del Partido Socialista y que es el encargado de las negociaciones con Puigdemont, como ustedes ya saben, pues decía no conocer, no, esa es una simple militante, no sé en dónde trabaja, y el Confidencial publicó ayer las fotos de esta persona entrando y saliendo de Ferraz. Bueno, sinceramente, a estas alturas, ¿piensa el Partido Socialista que nos vamos a chantar? ¿Quiénes protestamos contra su corrupción, contra su permanente ataque a España y contra su obvia evolución autocrática? Chavalote, Sánchez, llevamos muchos años, Llevamos desde 2004, desde los atentados del 11M, peleando contra esa deriva de España, y ni tú ni toda tu legión de cloaqueros nos van a chantar. Pierde toda esperanza, como reza el cartel que hay a la entrada del infierno de Dante. Y ponemos el foco en la represión que ha vivido el pueblo venezolano después de las elecciones del 28 de julio, pues resulta que la misión de determinación de los hechos de la ONU para Venezuela reveló este martes que pudo confirmar que en los primeros días de las protestas en Venezuela por el resultado oficial de las elecciones presidenciales, al menos 158 niños fueron detenidos, algunos con discapacidad, y fueron acusados de delitos graves como terrorismo o incitación al odio. Este grupo es parte de más de 2.200 personas que el propio régimen venezolano indicó que habían sido detenidas en el marco de las manifestaciones. Pues ya tenemos otro pronunciamiento de la ONU. La ONU ya se pronunció sobre el fraude electoral de Maduro, reconociendo que quien ha ganado es la oposición y que lo de Maduro ha sido un intento de fraude y además muy chapucero. Y se acaba de pronunciar la misión de la ONU para Venezuela denunciando los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo el régimen venezolano, crímenes de lesa humanidad por los que está denunciado delante de la Corte Penal Internacional, que parece no tener demasiada prisa, porque llevamos una década de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y sigue sin haber un pronunciamiento de esa Corte Penal Internacional que, sin embargo, oiga, para pronunciarse en contra de Israel es rapidísima, es una cosa muy peculiar. La verdad es que es asqueroso cómo la ideología progre al final ha terminado corrompiendo todas las instituciones, incluso la Corte Penal Internacional, que
pues ya no es percibida como una organización que vela por la justicia, sino que trata de utilizar la justicia para implantar la agenda woke. En fin, de hecho, lo de los informes de la ONU sobre las elecciones en Venezuela y sobre las violaciones de derechos humanos posteriores al fraude fallido de Maduro sorprenden, porque también la ONU es otra de esas organizaciones que ha sido prácticamente tomada por las legiones de activistas woke. Con lo cual, pues hombre, en fin, que la ONU haga estos pronunciamientos tiene doble mérito, porque normalmente uno tendería a pensar que la ONU va a disculpar a un régimen torturador y asesino como el de Venezuela, pero resulta que no. Ha debido de caer la misión de la ONU en manos de gente con más escrúpulos de lo normal. ¿Y qué han dicho Edmundo González y María Corina Machado sobre esto? Pues escuchémoslo. Frente a esta situación, tanto el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, como la líder de la oposición al régimen, María Corina Machado, han respondido a los resultados de la misión de determinación de la ONU. En un comunicado, Edmundo González ha expresado que el mundo ahora es testigo de la grave represión sistemática que llevan viviendo desde hace mucho tiempo los venezolanos. Por su parte, María Corina Machado ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje en el que dice que el régimen venezolano ha usado la violencia, la represión y el terror como sus armas para intentar callar a los venezolanos que defienden la democracia y la libertad. Niños secuestrados y torturados, líderes perseguidos, activistas y periodistas acosados, familias enteras que hoy lloran a uno de los suyos. Además, la líder opositora termina diciendo que no descansarán hasta que los responsables de estos crímenes rindan cuentas, haya justicia y Venezuela sea un país libre. Bueno, el comentario de María Corina Machado y de Edmundo González al informe de la ONU sobre los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo Maduro, en particular desde que falló su intento de fraude electoral, pues son los esperables. Se alegran ambos de que se valide desde esa misión de la ONU para Venezuela lo que ellos vienen denunciando desde hace más de un mes, esas violaciones de los derechos humanos por parte del canallesco régimen venezolano. Pero, como decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Y lo importante aquí, más que lo que dicen María Corina y Edmundo, lo importante es que Edmundo dice algo. Ayer Edmundo González fue recibido por Feijóo en el Congreso y Edmundo González pues alabó ese pronunciamiento de la ONU y volvió a denunciar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, con lo cual está otra vez en la brecha y en el activismo político, pese a lo que nos decían de que no le iban a dejar hacer ningún tipo de manifestación política hasta que no le resolvieran los papeles de asilo, etcétera, etcétera, etcétera. Buena noticia para los venezolanos. Edmundo sigue. Vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días. Alcanzamos el miércoles desde la redacción de OK Diario. Hoy les estamos contando en nuestra portada que la ley Mordaza de Pedro Sánchez tiene hasta 6 coincidencias con la de Franco. Les damos todas las claves. También que el hermano de Pedro Sánchez ha conseguido asegurar su puesto de trabajo hasta el año 2026. Ha firmado el contrato de Nuevas Óperas por 395.000 euros. Y por último, Barrabés, el socio de Begoña Gómez, imparte un nuevo curso para deportistas subvencionado con 4 millones de dinero público en pleno caso Begoña. Hasta aquí nuestro resumen de portada de este miércoles. Mañana volvemos con más. Les esperamos con información exclusiva y lo mejor de la actualidad en OK Diario.